Hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de encuentro, de reflexión que desde el Centro de Integración y Espiritualidad Teresiana hemos organizado con mucho cariño y muy agradecidas por la presencia de nuestro querido amigo el Padre Álvaro Olivares, que en esta ocasión, en este encuentro en vivo, pues podremos compartir con él y hablar más de la vida misma y de diferentes inquietudes que tengamos. Así que para quienes están aquí en vivo, pues bienvenidas. Y quienes escucharán y verán este video en otros tiempos, pues también que se sientan parte de esta comunidad y de este deseo que tenemos de caminar por la vida de un modo más consciente, más reflexivo y de ir pues aprendiendo juntos. Así que sin más, pues le doy la bienvenida a nuestro invitado, el Padre Álvaro, y bueno, pues comenzamos. Pues gracias, Norma, gracias a quienes se han conectado y que se unen a este momento de reflexión, de diálogo. Eh, es muy significativo volver a estar porque yo era totalmente negado para toda la tecnología, aunque Norma insistía, yo decía, ya quiero que morir analfabeto virtual, porque así pues hay menos cosas, pero la pandemia que a todos nos colocó en una situación real, ¿no? De poder crear como formas de comunicarnos con los demás, me fue empujando y normal que yo siempre digo, no, 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 y ella, sí, 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 y terminamos cediendo, ¿verdad? También descubriendo pues el valor que tiene estos espacios para todos. Más me siento muy agradecido por la coincidencia en esta noche de el primer aniversario, ¿verdad? De un momento muy importante para la humanidad, México, para la Iglesia, por supuesto, por el primer año de la muerte de los hermanos jesuitas en la Tarahumara, también tanto del hombre que era guía de turistas como el que provocó esto, que es el joven beisbolista, ¿no? Que de alguna manera a veces nos podemos quedar mucho con, claro, como eran sacerdotes, por eso se le dio tanta relevancia al caso. Pero la iglesia mexicana, pues, claramente ahora ha ofrecido la oportunidad de ofrecer la Eucaristía por ellos, sobre todo por todos los desaparecidos, por la violencia que ha provocado y que nos ha llevado a circunstancias tan complejas, pues en donde hay tantos hogares con tantas dificultades. Entonces, pues que sea un homenaje a sacerdotes hermanos y con ellos a mucha gente anónima que ha ido pues, dando la vida y viviendo en esta realidad, ¿verdad? Y creo que en la pandemia yo aprendí muchísimo sobre la esperanza, ¿verdad? Y quiero tomar una frase de José Saramago, libro sobre la ceguera, porque dice que la ceguera es vivir en un mundo en donde se ha acabado la esperanza. Y yo creo que pues tenemos el riesgo de vivir con esta desesperanza. Y entonces como que he ido buscando en estos años, ¿verdad? Porque además yo digo que pues la pandemia no se ha terminado, solamente pues se ha hecho de manera diferente. E incluso pues esto nos hizo bajar la guardia. Domingo yo decía que quería retomar muchas de las actividades que están apareciendo, ¿verdad? Como este diálogo, como los momentos de oración, eh, y a alguien, porque siempre como que es importante tener a alguien que nos acompañe, que nos ayude, porque solos no lo podemos hacer. Cuando yo empecé a celebrar las misas virtuales, pues yo proponía que todas las noches a las 10 tuviéramos un momento de unidad, de oración, que aunque no tuviéramos el contacto, porque luego decían, ¿y cómo nos juntamos?
Ya pues solamente cada uno en nuestro espacio sepamos que hay otros que están haciendo un espacio de oración para que pudiéramos sobrellevar la experiencia difícil que hemos estado viviendo. Y bueno, en este contexto, pues hablemos de la vida. Hay tantos temas de qué hablar, ¿verdad? Tantas cosas por las cuales pues sentirnos como necesitados de una red de compartir, porque yo creo que una de las cosas que más necesita el ser humano es una comunidad, y esa comunidad se va haciendo a través de esta experiencia en donde vamos haciendo resonar nuestra propia vivencia. Yo quisiera, pues, indudablemente, pues, seguir retomando el tema de la pandemia. Esta semana yo he tenido oportunidad de escuchar varias personas nuevamente contagiadas, a lo mejor no con la gravedad que se vivía hace unos meses todavía, pero sí gente que deja de tener actividades porque está viviendo un contagio. Entonces aquí, como hablemos de la vida cotidiana, de la vida constante, de la vida donde cada uno y cada una tendríamos que estar como haciendo tomar conciencia a la gente de la pandemia no se ha terminado. Y además, pues las consecuencias de la pandemia están muy presentes en el ambiente de ansiedad que vive pues cada uno en su etapa, ¿verdad? Cuando uno oye a los niños, a los jóvenes, a los mayores, a la gente en general, viendo pues tantos problemas consecuencia de todo lo que vivió en el momento más fuerte de la pandemia. Pero aquí, como muy necesario, no perder la esperanza. Llamó mucho la atención porque en esta búsqueda, de momento, a la librería de Buena Prensa, encontraba un libro de un teólogo pero que dejó el ministerio presionado por la institución, como suele pasar a veces las lumbreras, las luces más claras, pues tienen que vivir otros derroteros. Es José Arregui, ¿no? Un mexicano, pero ya posterior a la pandemia escribió un libro que se llama precisamente Invitación a la Esperanza, ¿verdad? Y esta invitación que tendríamos que estar haciendo todos los cristianos, ¿verdad? ¿Cuál es el centro de nuestro mensaje? Es dar razones, como decían las lecturas del domingo, la misa, dar razones de nuestra esperanza, o Abraham que espera contra toda esperanza, ¿verdad? Y la vivencia que yo tenía muy cercana por la desaparición y luego han muerto de Enrique Esparza Ochoa, este hijo de una exalumna del Instituto Cultural que por varios meses pedíamos, ¿verdad? Por su gestión, y de momento, pues ver que aparece, pero muerto, ¿no? El mensaje que manda su mamá es realmente un mensaje de mucha esperanza, yo lo leía el viernes que me lo hicieron llegar, decía como una mamá que ha estado esperando con toda la fuerza en su corazón, creyendo que iba a poder pues recuperar a su hijo, no llega. Entonces, como muy importante, como releer el mensaje que ella nos envía, viendo pues que solo agradece la vida y el amor, ¿verdad? Como un momento de Eucaristía, ¿verdad? Entonces Laura retoma esta experiencia desde, pues también esto pasará, ¿no? Cuando inicié la misa del domingo posterior a que habían ya, pues mandado el mensaje de que ya eh, muerto, ¿verdad? Dice, y que ha vuelto a la casa del Padre. Enrique ha sido uno de mis amores más profundos. Con su vida trajo una enorme felicidad a la mía. Siento honrada y agradecida con su alma por haber escogido a la mía para acompañarlo en esta vida como su mamá. Toro en mi corazón por siempre
la manera amorosa de relacionarse conmigo, hoy puedo agradecer la hermosa huella que me deja con su forma de disfrutar la vida cada momento. El amor mutuo que sentimos, la convivencia tan sencilla que mantuvimos, como los intereses y el tiempo que compartimos, me acompañarán en el camino. La comunicación hoy más sutil me ha hecho sentir de muchas formas su presencia, aún en la ausencia física. A mí seguirá siendo un gran maestro en el amor. Cuando yo lo leía, meditaba, lo oraba, ¿verdad? Pues me parecía realmente un mensaje lleno de esperanza. Por eso, junto a la pandemia, generó en mí como esa búsqueda de esperanza, de predicar mucho en este contexto, de que en todo momento quiera siempre la posibilidad de una esperanza nueva. Aparece este texto de esta mamá que pues cantan a su hijo y lo encuentra muerto pues de 4 meses, ¿no? Me pareció como un bálsamo esperanzador. Y ya me meto al tema, ¿verdad? De esto que está padeciendo tanta gente. Algunos meses tomé un curso sobre cómo escuchar a los familiares de desaparecidos, ¿no? Como que hoy surge la necesidad de crear un espacio donde la gente se sienta cada acompañada por todo lo que se está viviendo. Entonces, este tema que en México se hace tan fuerte, tan agudo, y en donde a veces también más cercano. Cuando uno escucha o lee en las noticias que desapareció alguien, pues está bien, nos preocupamos, pero cuando es alguien concreto, como cuando es la muerte, no es lo mismo la muerte que el muerto. A la muerte como que es un concepto, pero cuando ya es el muerto concreto, con nombre y apellido, entonces la vida tiene una transformación. Cierto, como aprender a estar como en eso, silencio, también lleno de esperanza para que las personas cuando apareció Enrique, ya muerto, pues, había indudablemente muchas gentes que enviaron mensajes de enojo, de esa de todo hacia la mamá que publicó esto en sus redes, pero yo me decía cómo tenemos cada uno que pensar qué me toca hacer para que esta esperanza vuelva a surgir como algo totalmente nuevo, diferente en este momento. Sobre todo pensaba, pues cómo a veces cosas pequeñitas, ¿verdad? Uno espera grandes cosas, ¿verdad? Que a lo mejor un gobierno cambie la realidad de una nación, ¿no? No va a ser así. La realidad la vamos a cambiar cada uno, como decía Eduardo Galeano, ¿verdad? Si hacemos cosas pequeñas en lugares pequeños, cada uno vamos a ir formando esta transformación que toca vivir. Y ahí, pues, indudablemente, hablando de la vida, la tarde de que me avisaban de Enrique muerto, estuve platicando con una familia, con un hijo joven, y de momento él puso toda la música de este cantante tan de moda ahora, Peso Pluma. Yo había oído de él por las noticias, había leído en el periódico, pero nunca había oído sus canciones. Y cuando las oí, pues muchas, en esa tarde-noche con la familia, me impresionó cómo, pues como decía San Enrique de Osó, el mal se puede organizar también y es necesario que también la bondad se organice, ¿no? Porque es unas cuestiones de ideologización, de meter a la persona, sobre todo a los jóvenes, en este ambiente tan complejo en donde quieren encontrar la felicidad solamente en las cosas materiales. Eh, las canciones todas hablan de cómo el éxito está en relación a cuánto tienes, cuánto puedes, y la frustración es no tenerlo. Esto me lleva a pensar mucho en esta parte, ¿verdad? De cómo poder hacer, pues, que el mundo cambie. Esto me llevó a otro tema,
¿verdad? Es hablar de lo que pasa en la vida. Hoy todos tenemos muy presente a los migrantes, ¿no? Hay migrantes de nuestro país que se van, ¿verdad? Buscando mejores espacios de desarrollo. Estando en una parroquia rural hace algunos años, me impresionaba porque la mitad del pueblo, de los varones, se iban a trabajar a Canadá 6 y 8 meses, ¿verdad? Dejan a sus familias, se van y son migrantes. A veces no son los migrantes los que pasan por nuestra patria buscando irse, pero nuestra propia patria tiene cantidad de migrantes muy grande que a veces llegan y viven todo el precio y todo lo que se puede vivir en otra nación. Eso es un gesto muy importante cuando el Papa Francisco invita a tener pues mucha cercanía a los migrantes, sería también, ¿verdad? Otro tema tan fuerte. Además nos lleva a vivir, pues incluso toda la parte de vicio, generosidad. Yo no voy a poder cambiar la realidad de los migrantes, pero puedo cambiar la realidad de un migrante concreto, ¿verdad? De momento a la parroquia donde yo estoy en el centro, llevo una migrante con cáncer. No solo migrante, sino enferma de cáncer, con gran dificultad para poder superar. Crear los espacios para comunicarle, para buscar ayudas materiales, incluso de medicina, fue como esa parte de, ¿qué puedo hacer yo? Pues eso pequeño, que pareciera que no logra hacer mucho, pues mirar. Por eso cuando el domingo Evangelio nos mandaba a buscar nuestra misión, yo decía, ¿quién tenemos que curar? ¿Qué demonios tenemos que expulsar? Eh, ¿Quién tenemos que crearle un espacio nuevo? Entonces, pues ahí está este punto de los migrantes, en donde vamos a encontrar precisamente espíritu de servicio, ¿verdad? Como decía el poeta, en el servicio encontramos alegría, ¿no? Y claro, cuando la tentación es desanimarse, ¿no? La tentación de ver que hay una pandemia que pareciera que nos debía haber dejado mucho más sensibles al cambio, a muchas cosas, pues no pasó así, ¿no? Pareciera que nos agudizó el sentido a veces de mucha maldad. Que los malos hagan el mal, como decía Nietzsche, está bien, pero que los buenos también hagan el mal, lo grave, ¿no? Y entonces todos estamos haciendo mucho el mal, a veces por no hacer el bien, el famoso pecado de omisión, ¿verdad? El bien que yo pude hacer, no hice. Y entonces aquí, pues importante, pues pensar en esta parte de cómo buscar a través del servicio poder extender pues este mundo hacia qué puedo hacer por los demás, ¿verdad? Que a veces tengo que pensar en el prójimo lejano, sino en el próximo que está a mi lado. Muchas como propuestas, movimientos se hicieron en la pandemia de solidaridad con los que perdieron el trabajo, de cercanía con las familias que no podían tener a los hijos, tenían que salir a trabajar aún en medio de los problemas de contagio. Había familias que se ofrecían a acompañar y dicen, bueno, no puedo hacer otra cosa, pero sí puedo extender este servicio. Y luego, pues indudablemente, toda la parte de la secularización que el mundo vive. Y a mí me ha impresionado, hoy escuchaba los datos que en la visita los obispos tienen que hacer a Roma, a país, para llevar sus informes, sus datos, no sé, en cada dosis o eh, eh, cada como lugar tiene diferentes, pero en México, en la ciudad, de 17,000 matrimonios que había en un año pasamos a 3,000 matrimonios. De 90,000 bautismos que teníamos pues en un año, se pasó a 42,000 bautismos. De primeras comuniones a la mitad, y así, ¿no? Entonces, el vacío tan grande que ya se empezaba a vivir en las celebraciones sacramentales, pues ahora se ha presentado totalmente.
junto a todo este mundo, pues yo hablaría de la gran secularización, ¿verdad? Me invitaron a un matrimonio, no había matrimonio ni civil ni eclesiástico, pero como era amigo de la familia, me invitaron y yo no quise perder la oportunidad de estar y me impresionó, ¿verdad? Porque amarraron con un hilito rojo, pidieron las fuerzas zodiacales, la fuerza de la luna llena y, y todo, y decía, ¿cuánto es el vacío de nuestra sociedad para tener que llenarlo con todas estas cosas? Porque al final la ausencia de Dios pues se va experimentando. No puedo dejar de hablar, no podemos dejar de hablar de esta realidad, ¿verdad? Porque lo vivimos en nuestras familias, ¿verdad? Los jóvenes dicen, pues ya me voy a vivir con mi pareja, no me, no me necesito casar, ¿no? Entonces los papás en un paradigma diferente, pues van pensando, ¿y qué podemos hacer por nuestros hijos? O bien viene el rebote de la culpa. ¿Qué hice mal para que mis hijos no quieran casarse o no quieran participar de la celebración ritual dentro de la iglesia? Entonces, la gran secularización que se vive en las religiones, en todas, porque a veces pensamos que la gente se está yendo con los cristianos, y los católicos decimos, bueno, ¿qué hacer? Pues no, no se están yendo con los cristianos, están yendo a las filas de una vida sin Dios, ¿verdad? Una vida en donde Dios no está, no forma parte. Ya Lewis, ¿no? La triste historia de la humanidad es la historia de una humanidad que ha querido vivir la felicidad fuera de lo que realmente es importante, que es Dios. Podemos seguir ofreciendo, ¿verdad? Cursos, todo lo que tenemos, pero tenemos que preguntarnos cómo, ¿verdad? Y ahí, sin duda, pues aprender de la escuela de vida de Jesús, ¿verdad? Cómo le enseñó él a sus discípulos y ahí cómo también otros tantas han enseñado en su momento. Y ahí sí creo que, pues, cuando ahora se habla de ciberteología, como que suena así como, ay Dios mío, ¿con qué es eso y con qué se come? Sin embargo, qué importante es que hoy pudiéramos usar más las redes para poder dar formas de comunicación con la gente que está preguntándose cómo puedo experimentar a Dios de manera. Terminaría, por lo menos mi exposición, hablando de todo este mundo y de pandemia, de desaparecidos, de migrantes, de secularización, un mundo en donde no hemos aprendido a crear un ambiente de comunidad, en donde a veces nuestras palabras son como contradictorias, porque hablamos de justicia, de paz, pero no promovemos la justicia y la paz en conmigo y con los que están cerca. Eso hace que pues, mi testimonio no sea siempre. Pues yo creo que es muy importante que cada uno descubramos nuestra misión, ¿verdad? En el ambiente en el que estamos. Creo que aquí Enrique Oso tenía mucha razón cuando habla de, pues, buscar aterrizar, no tanto pensar en qué hacer para muy lejos, sino más bien qué hacer con los que están cerca de mí, ¿verdad? Y a lo mejor mucho terminaría mi reflexión con esta frase de señor Pedro Casaldáliga, este obispo de Mato Grosso, que murió hace poco tiempo en pandemia precisamente, y decía, yo, obispo y pecador, quiero una iglesia revestida de evangelio. Otro día veía una imagen de un obispo español que decía, es que quisiera tener la manera de comunicarme con la comunidad, pero vestido con unos trajes tan fuera de tono, con una, no sé, incluso el bajo había como una frase, decía, este obispo no tiene olor de oveja, ¿verdad? Tiene olor de, pues de poder, de fuerza. Yo quisiera, como Pedro Casaldáliga, que cada uno, ¿verdad? Yo sacerdote, yo religiosa, yo laico comprometido, quiera reconocer que soy un pecador, que necesito revestirme de evangelio
para poder ser portador de veras de la buena nueva para el mundo de hoy. Queremos hablar cuando Norma me propuso esa pequeño reflexión de 10 minutos a 15 días y hablemos de, es como esa parte. No quiero hablar de algo extraordinario ni quiero hablar de conceptos teológicos que a veces nos dejan, sino como aterrizar mucho más lo concreto. Estaba un poco en Pedro Casaldáliga en un libro autobiográfico, contaba a veces queriendo elaborar mucho la teología, olvidamos del lenguaje sencillo, teológico, cotidiano. Entonces, estaba una anécdota que siendo obispo llegó a un colegio religiosa queriendo hallar al obispo de que los niños sabían muy bien el credo. A ver, tú dices, creo en Dios Padre, yo creo en Dios Hijo, yo creo en el Espíritu Santo. Pero el obispo no entendió la didáctica de la música. Entonces llegó y le dijo a un niño, ¿crees en Jesucristo? No, eso le toca a Juanito. Entonces, a veces también por elaborar un concepto muy teológico, perdemos la oportunidad de comunicarnos desde la vida, desde el cada día. Entonces, pues les agradezco que podamos estar esta noche y hablábamos de tener como un diálogo, porque yo creo que la riqueza es precisamente que cada uno de los que estamos participando pudiéramos ir alguna reflexión, alguna pregunta, alguna palabra. Todos tenemos inquietudes, respuestas, podemos enriquecernos esta noche hablando de la vida. Muchas gracias, padre. Ya. Álvaro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Lo que habló el padre da muchas pautas en qué pensar, pero básicamente, pues eso, que la muerte existe y que la muerte pues forma parte de la vida. Lo que debe preocuparnos es cómo se transita a esa muerte, ¿no? El testimonio de esta mujer que perdió a su hijo y que 4 meses después se da cuenta de que fue asesinado, no es lo que la muerte debe ser. La muerte es algo digno, ¿sí? O el encarnizamiento terapéutico de tener a un enfermo tanto tiempo en el hospital conectado y todo, pues la iglesia no lo recomienda. Entonces, siguiendo la idea del padre, yo creo que lo que nos toca es ver cada quien desde donde está parado, qué podemos hacer para que esa muerte sea una muerte digna, que venga de una vida digna. Entonces, eso me hizo pensar mucho y creo que todos podemos hacer algo para conseguir esto, como decía el padre, muy bien dicho, con los que están más cerca de nosotros. Gracias, padre. A ti, Coral. Y creo que en esta parte, Coral, cuando hablas del encarnizamiento, a veces también es como hablando de la vida cotidiana. La industria farmacéutica y a veces los médicos en complicidad se vuelven realmente eso, alguien que solo está viendo un signo de pesos, ¿no? Unos años, un joven que tenía un tumor en el hipotálamo. Vemos que el hipotálamo o se podía tocar, ¿no? Pero el joven que tenía un trabajo, tenía un seguro de gastos médicos muy alto, entonces él no había firmado su voluntad anticipada y en el consejo ético del hospital la familia me nombró con su representante y los médicos argumentaban, no tiene su voluntad anticipada, no lo podemos desconectar. Le dije, pero el día que se acabe el seguro, van a desconectar aunque no lo haya firmado. De alguna manera esto es tan cotidiano hoy, pero pues esas mafias, a veces hablamos del crimen organizado, de las drogas, pero hay otras mafias de cuello blanco que muy, muy fuerte, ¿no? Como
la industria farmacéutica. Un poco leía la biografía de Felipe González, ex España, realmente quien lo puso en el poder de Estados Unidos y ya como consigna no tocar la industria farmacéutica, ¿no? Es como la parte muy, pues, una biografía muy crítica de un médico psiquiatra que había escrito la biografía de Franco, donde tampoco lo dejaba muy bien parado, pero dice, a ver, no nos vayamos con la idea de que este es malo y este es bueno. A veces mala la pinta como la color. Creo que cuando Hans Jung, este teólogo tan brillante y reconocido, escribió el último libro que se llamaba Una muerte feliz, el Papa Francisco le manda una carta diciéndole que no está permitida la eutanasia. Y dice, no, si no estoy pidiendo la eutanasia, solo estoy pidiendo morir con. Claro, así es. ¿Quién más quiere compartir resonancias o alguna pregunta para hacer este espacio entre todos? Y algo que a mí me deja mucho es, y que se me hace muy importante, bueno, varias cositas, porque tocaste muchos temas, no nos dejaste ir uno por uno, sino que varios, y creo que todos bien importantes. Como decías, dar al migrante, decimos, no podemos resolver ese problema, pero sí podemos ayudar a alguno en específico, ¿no? Y justamente en estos días hemos estado acompañando a las Madres de la Caridad para entregar unas tortas a los migrantes en la Estación del Norte. Entonces me resonó muchísimo. Y lo que me resonaba justamente era, no puedes dar, no puedes resolver el problema, ¿no? Pero puedes darle luz de un ratito a estas personas en un momento, ¿no? Y este acompañamiento les da un lugar y una dignidad momentánea. Y bueno, esto me resonó muchísimo y pues aprender a cómo hacen ellas, las hermanas de la caridad, ¿no? A dar pequeñas luces, a compartir con lo que se va pudiendo y que ahí podemos estar tocando y dando luces, luces de esperanza. Y eso me gustó muchísimo y gracias, Álvaro. También estaba pensando en esto otro de cómo utilizamos, o sea, cómo nos hemos deshumanizado, porque tanto, como decías, el sacerdote que está buscando teologizar y que no puede, pero está vestido de obispo, está vestido cardenal, y como dicen los niños, ay, ya ven, está disfrazado de rey, ¿no? Entonces, híjole, nos hemos olvidado de darnos cuenta que hay atrás de esa realidad, de ese disfraz, ¿no? Que no es un disfraz y todo eso. Yo creo que es duro, pero es real, ¿no? Nos aleja y nos deshumaniza porque nos hace como ser separados de los demás. Igual como lo que decías de la medicina. A mí lo que más me mueve es pensar la deshumanización que tenemos desde la individualización, porque pues todos estos casos de dinero, pensar por ellos, cuánto le puedo sacar porque tiene un seguro caro, ¿no? A este niño en el hospital, pues están pensando cada quien en sí mismo, ¿no? Y eso es deshumanizante, porque es pensar de manera individual, no pensar colectivamente, no pensar que un bien común, ¿no? Entonces, ¿cómo recobrar esta unicidad, dándonos cuenta que todos lo que le pasa a uno nos perjudica a todos, ¿no? Y no es un bien individual, sino un bien común, sin que el término bien común se quede corto, ¿no? Sino con mucha esperanza. Entonces, bueno, yo creo que nos compartiste unas ideas con mucha necesidad de reflexión actualmente y pues te lo agradezco mucho, Álvaro. Gracias. Pues sí, yo creo que pues sí, cuando oigo esta parte me mueve mucho al. Yo no puedo cambiar esa realidad, pero si cambias o das esa pequeña luz, ¿verdad? Como que surge esa esperanza. Decía Séneca que aunque el
miedo tiene más argumentos, hay que siempre elegir la esperanza, ¿no? Entonces, como esa fuerza que tiene la palabra misma. La pandemia para mí fue muy significativa y ahora busco mucho como esta palabra para irla como siendo vida, ¿sí? Y yo creo que eso, cuando Papa, por ejemplo, habla de obispos con olor a oveja, ¿no? Pues sí, sí, tiene que ser, ese obispo no huele a oveja, huele a Edad Media o huele rancio porque está en otro contexto, ¿no? Un día, y a unos niños una foto de unos canónigos de una iglesia, ¿no? El niño dijo, parecen Mojiganga. Pues me morí de risa y dije, ¿es cierto? No me había dado cuenta que sí, parecen mojigangas de otro siglo. Así es. ¿Más? Bueno, yo quiero comentar sobre lo de los migrantes, que yo pienso que son un ejemplo realmente de esperanza, porque el hecho de dejar sus lugares de origen y dirigirse a un lugar para un futuro mejor, yo creo que la esperanza que tienen ellos es inmensa, que los hace moverse de su lugar de origen y no quedarse en una zona, pues padeciendo lo que tienen que padecer. Y esa esperanza es tan grande que los hace, pues, migrar y pues en el camino, si les podemos, la luz que nosotros les demos, en lugar de desanimarlos, pues les va aumentando esa fe y esa esperanza de llegar a donde ellos quieren. Entonces tiene razón, muchísima razón el padre, que la esperanza es como un motor tan grande que te lleva a explorar caminos, pues, muy impredecibles, pero los tienes que hacer como tal. Entonces sí me hace resonar un poco eso, y también lo que me hace resonar mucho es que a veces pensamos que las cosas son como muy superficiales, como decía el padre, de las canciones de este chico. Pues yo la verdad no conozco, porque su música no es muy atractiva, pero muchas veces hay muchas canciones que tienen mucho sentido y a veces no nos detenemos a buscar el sentido, donde también los jóvenes a su manera están como tratando de acercarse a la esperanza y a todos los valores, aunque dicen, no me gusta, son viejitos, son de otra época, pero finalmente yo creo que la esencia está, nada más es como que aprender un poco a comunicarnos con ellos, porque a veces la comunicación con ellos es muy complicada. Pero sí, yo estoy muy, muy agradecida con el padre, la verdad, porque yo hace muchos años fui alumna del colegio, del cultural, y toda la pandemia estuve en las misas con el padre, y su espíritu de comunidad me dio o sea, es precisamente ese espíritu que él me imbuía de esperanza, pues en un estado como de no saber, de incertidumbre en el que estábamos, me ayudó muchísimo. Y padre, yo creo que usted sí tiene esa como capacidad de integrarnos en una comunidad, y eso es muy bonito, porque si no, la esperanza que se puede perder, la seguimos retomando y retomando con usted, y a mí eso me gusta muchísimo. Y le estoy pues muy agradecida, porque sí fue como que mi sostén durante toda la pandemia con las misas dominicales, no faltaban ni nada. Entonces a mí me ayudó muchísimo y le agradezco mucho, porque esa esperanza como que me la hacía resurgir y renovar todos los domingos. Y muchas gracias, padre, estoy muy agradecida. Gracias, Estrella Abril. A veces uno necesita ese alimento, ¿no? Que te resuena, que te vuelve a decir, pues vale, porque pues hubo un momento en que dije, bueno, ya se empezaron a abrir las iglesias, ya hay que ir a otro espacio, voy a dejar de celebrar. Rápidamente encuentras algún mensaje de alguien que dice, "Padre, yo no puedo ir a misa, pero me conecto, me relaciono". Y al final ese es el sentido, es para mí, yo creo que para mí ha sido la riqueza más grande, fue descubrir la esperanza como una realidad que está ahí, ¿no? Y es como frente a la utopía, y es como realmente nos mueve el saber que estamos tratando de ir juntos. Además, lo que le duele al otro, pues nos duele a todos. Muchas gracias.
Estamos a punto de terminar este espacio, pero si alguien más quiere hacer alguna resonancia, algún comentario, yo creo que es muy rico eso, ¿no? El hablar de la vida, de lo que está pasando junto a nosotros y qué puedo yo hacer ante algo concreto, ¿no? Para no desbordarnos, sino lo que podamos hacer donde estamos con los medios que tenemos. Entonces, sí, tocaste realidades muy fuertes, Álvaro, que están junto a nosotros, pero que la invitación es a no pasar de largo, ¿no? Sino a ver qué podemos hacer para pues, dar esperanza, dar luz, ser una presencia de vida, tanta amor. El mensaje del Papa en Cuaresma lo inició precisamente con el texto del buen samaritano, ¿no? Cómo ser el samaritano hoy, ¿no? Concreto, que lo hace con radicalidad, dando lo mejor de sí. Como a veces incluso gente que se dice no practicante o que no tiene fe, nos da a veces ejemplo de compasión, de ser buen samaritano. Creo que las sorpresas que nos vamos a llevar cuando hemos juzgado y dicho ese no iba a misa, no es católico, pero estaba siempre atento y viendo cómo servir y hacer el bien a los demás. Creo que les agradecemos mucho. Yo agradezco a Norma, como mi acicate. Y yo, ya quiero otra cosa, pero pues ella no ceja. Entonces, puja y bueno, ahora me ha hablado de su experiencia de oración en los ejercicios y bueno, ya me estoy como emocionando de vivir una experiencia también como de darte y ponerte en paz, ¿no? Para poder llenar un poco ese vacío que se va quedando. Entonces, ver sus rostros en este momento, en el Zoom, es como una gran bendición. Me parece que cada rostro de ustedes hay un sinnúmero de personas que están, ¿no? A través de ustedes. No importa si somos muchos, somos dos o somos tres, lo importante es que estamos ahí, ¿verdad? Jesús enseñó a sus discípulos y eran pocos, pero a esos pocos dieron resonancia hasta nuestros días. Pues les abrazo con mucho cariño, te agradezco, Norma, y creo que estamos hablando de la vida todavía. Muchísimas gracias, Álvaro. Y bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de los que nos acompañaron en vivo. Gracias a quienes se unen después. Y la invitación es a hablar de la vida misma, de lo que está sucediendo, a escuchar la realidad y a comprometernos con ella. De maneras sencillas pero efectivas, una escucha, una atención, un signo de esperanza, de consuelo, creo que pueden hacer el cambio. Así que gracias y bueno, estén pendientes. Buenas noches. Cuídense, descansen. Buenas noches. Muchas gracias. Oremos juntos.